Nuestro invitado de hoy es antropólogo por la Universidad de Antioquia, magíster y doctor en antropología con énfasis en estudios culturales por la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. En la actualidad es profesor investigador adscrito al Departamento de Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, ha sido director de la Maestría en Estudios Culturales de la Universidad Javeriana, profesor invitado en la Universidad del Magdalena, investigador con el programa de doctorado de Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, consultor del Ministerio de Cultura para la preparación del dossier de la candidatura de Palenque de San Basilio como Patrimonio Intangible de la Humanidad a la UNESCO. Investigador visitante, Visiting Scholar, Departamento de Antropología, University of Massachusetts and Amherst. Sus intereses intelectuales abarcan la teoría social contemporánea, las antropologías del mundo, los estudios culturales, las políticas de la representación, las articulaciones étnicas y raciales, la población afrodescendiente y región del Pacífico colombiano, en torno a los cuales ha escrito numerosos artículos y libros. Con nosotros, Eduardo Restrepo. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Ya es una costumbre tenerte acá en Pereira, en la Universidad Católica de Pereira, a propósito de los estudios culturales. Bienvenido siempre. Gracias, hombre. Fabián. Estamos aquí aprovechando tu presencia en la orientación del Seminario de Trabajo de Grado para hacerte una corta entrevista, aprovechando tu recorrido y tal. Una de las afirmaciones que haces en una entrevista que te hicieron hace años está en la forma en como que te encontraste con los estudios culturales en Estados Unidos, cuando asististe a un curso. Y quería preguntarte yo, ¿cómo hace uno el tránsito? ¿Qué pasa contigo cuando, siendo antropólogo, haces el tránsito a los estudios culturales? ¿Cómo pasa uno de la disciplina antropológica canónica a un campo académico que se caracteriza por su transdisciplinaridad y sobre todo no solo en las implicaciones académicas o teóricas, sino en la disposición tuya como intelectual y como profesional de la antropología, sin duda, ¿no? Porque es tu formación a la base. Mira, yo siempre he pensado que los estudios culturales se hablan con acento. Los estudios culturales son hablados, trabajados, discutidos, apropiados y de alguna manera elaborados desde diferentes acentos. Entonces, el hecho de que uno sea antropólogo no es algo que se pueda borrar. Uno sigue siendo antropólogo cuando entra a estudios culturales, pero uno ya no es antropólogo de la misma manera. Y tal vez hacia allá es donde vos querés apuntar la pregunta, y es la posibilidad misma de que la antropología es interrumpida desde una serie de conversaciones, una serie de problemas que los estudios culturales nos colocan y que ponen al frente de la elaboración. Por ejemplo, cómo entender el poder y cómo entender el asunto de la vocación política de los estudios culturales. Ahí uno como antropólogo lo asume desde un descentramiento de la antropología, porque la antropología en general no se está haciendo ese tipo de elaboraciones. Y cuando lo hace, entonces uno puede entrar por el lado más de su formación etnográfica, de su formación, digamos, disciplinar. Entonces, para mí, los estudios culturales fueron como un escenario de oxígeno, de oxigenación, porque me invitaban a pensar cosas que yo quería pensar. Por ejemplo, ¿para qué sirve lo que hacemos? Eso es una cosa muy importante. También me oxigenaba en el sentido de la irreverencia. Creo que a veces la antropología es muy solemne. Creo que la antropología a veces se toma muy en serio. Me imagino que en el espacio académico de los antropólogos, en el gremio, digamos, los antropólogos, muchos reaccionan ante la posibilidad de que haya alguien haciendo, bueno, que ya haya una generación de gente, de antropólogos haciendo estudios culturales. Los llamarán traidores o que eso no es antropología. Y me imagino también del otro lado, ¿no? Diciendo ustedes no son del canon de los estudios culturales. ¿Sí? No hay un canon de los estudios culturales porque todos vienen desde estudios literarios, antropología, historia. O sea, no hay nadie que se forma en pregrado en estudios culturales, porque estudios culturales es un terreno de la transdisciplinaridad, y para conversar transdisciplinariamente vos tenés que tener un lugar desde donde conversar. Por eso la idea de que los estudios culturales se hablan con acento. No hay nadie en estudios culturales que sea puridad de estudios culturales. Vienen todos desde rayones y trayectorias distintas, y eso es lo que enriquece la cosa. Entonces, por el lado de estudios culturales no hay tanto problema. Por el lado de antropología, sí hay muchos problemas, porque hay muchos colegas que son bastante conservadores.
y que entienden la disciplina desde un patrioterismo disciplinario. Y ese patrioterismo disciplinario está garantizado porque el pregrado, la maestría y el doctorado está en antropología, está garantizado por una ceguera frente a conversaciones y a discusiones que trascienden a los antropólogos, entonces no se leen autores que no estén sellados o autorizados por la antropología, no se asumen metodologías ni discusiones que desestabilicen la certeza disciplinaria de la antropología. Entonces, con algunos colegas sí hay un tropel, sobre todo aquellos que entienden la antropología desde una posición muy clasista, porque la antropología es muy conservadora, muy clasista y muy colonial, y los estudios culturales lo que buscan es desestabilizar, problematizar, introducir el poder como uno de los asuntos fundamentales. Entonces, esa desestabilización puede molestar a algunos colegas, sobre todo aquellos que tienen, no sé, como el capital simbólico y la actitud patrioterista con la disciplina. Pero hay muchos otros colegas que son felices y que encuentran en los estudios culturales conversaciones importantes, y entonces pues ahí no hay una posición homogénea, pero lo que yo podría decir es que los estudios culturales son una trinchera estratégica para desestabilizar el canon y el establecimiento antropológico en sus versiones más conservadoras. Y las certezas de la ciencia, ¿no? Esa pretendida absolutamente. Es el efecto deseado. Los estudios culturales no buscan producir conocimiento científico, lo que buscan es interrumpir certezas, lo que buscan es generar problemas y preguntas donde la gente no se está haciendo ese tipo de preguntas. Ahora que hablabas de los acentos, y con acento también me refiero a los contextos, o sea, todos los estudios culturales se hacen desde un contexto en particular. Recordaba también en esta entrevista que leí antes de que empezáramos esta conversación sobre que si bien los estudios culturales se pueden hacer de la misma manera, con una característica general en China, en Estados Unidos, en Birmingham, etcétera, etcétera, pero siempre habría un contexto desde el cual se enuncia. Esta maestría que nosotros empezamos con tu colaboración hace 2 años ya, se hace por primera vez desde una provincia en Colombia, y desde una zona, y de una región que ha sido profundamente creada, homogenizada estatalmente y culturalmente. Aquí durante muchos años se habló exclusivamente de café, en contraposición a todo lo que emergía, ¿no? De negros, la existencia de negros, de gitanos, de indígenas, en contraposición a todo esto. ¿Cómo ves vos, con relación a las maestrías que se abrieron o los campus de estudios culturales que siempre han sido en la capital, en Bogotá, que serían las perspectivas de una propuesta desde la provincia, desde una región profundamente conservadora y profundamente homogenizante y homogenizadora, ¿no? Frente a los discursos académicos y políticos, ¿no? Claro, sí, pues para los estudios culturales es muy importante desde dónde se hacen, más de en dónde se hacen, es desde dónde se hacen. Y ese desde dónde tiene unas particularidades cuando ese lugar está producido por una serie de relaciones de marginalización y de devenir periferia. Entonces, Colombia es periferia en el sistema mundo académico, y en Colombia existen unos centros y unas periferias. Entonces, habría que pensar que el gran reto de los estudios culturales desde Pereira, desde un lugar como este, implica también entender que en Colombia hay unos procesos de hegemonización y de subalternización de la producción de los conocimientos, por un lado, y por otro, el contexto mismo que vos estabas mencionando, donde hay una actitud tan celebracionista frente al patrimonio, donde hay una actitud tan celebracionista frente a la cultura entendida como folclorización, una actitud tan celebracionista con respecto a los procesos de racialización y de desigualdad social. Entonces, los estudios culturales desde aquí implicarían no solamente pensar las geopolíticas del conocimiento en términos de los amarres doblemente periféricos por un lado, sino también la posibilidad de interrumpir los privilegios, interrumpir las cegueras, interrumpir las certezas que devienen en patrimonio, que devienen en la cultura, que devienen en ciertas lógicas que en últimas lo que hacen es sedimentar y lo que hacen es cristalizar un mundo para unos pocos que
marginan o excluyen a muchos otros. Y una moral, ¿no? También en el eje sujeto cafetero moral. tenemos un asunto moral complicadísimo con cualquier cosa que no sea la mujer blanca, paisa, etcétera. Más o menos. Ahí está el discurso de las prostitutas, de los suicidas, del despecho que ha sido... Bueno, eso es de lo más interesante que va a pasar. Cuando empiecen a emerger este tipo de productos que no son solamente investigaciones convencionales, sino que tienen una dimensión de intervención política, cuando empiecen a emerger estas nuevas temáticas con categorías y con metodologías díscolas, eso va a producir ruidos, escosores y de alguna manera fracturas en ciertos, no sé, como sectores que se han autorizado y que han mantenido cierta concepción de la ciencia, del conocimiento, de la política, porque estudios culturales es problematizar cómo se ha entendido la ciencia y cómo se ha entendido la política para hacer mejor ciencia y mejor política, en el sentido incluso de que ya no es ciencia común y corriente, ya no es política común y corriente. Hay una frase muy paradójica y muy interesante en una de tus entrevistas cuando dices que lo mejor que le podría pasar a estudios culturales es desaparecer. Evocaba yo un poco una frase, hablando hace unos minutos, una frase del subcomandante Marcos cuando decía él: nosotros elegimos una profesión cuyo objetivo es desaparecer. Pienso un poco en esa frase con la que tú acuñas, ¿no? Lo mejor que le puede pasar a estudios culturales es no existir más. ¿Qué hay detrás de esa frase? Y además es muy revolucionaria, ¿no? Lo mejor que le puede pasar a un revolucionario es no serlo más, porque alcanza el propósito que perseguía, ¿no? Tiene como varias aristas. Una es que si los estudios culturales devienen religión, devienen certeza y se sedimentan institucionalmente, eso es lo peor que le puede pasar a los estudios culturales. Entonces, unos estudios culturales que sean profundamente sospechosos de las comodidades que están asociadas a la institucionalización y al reconocimiento y a la autorización que eso implica, es una de las aristas. Es efectivamente lo peor que le puede pasar a un revolucionario, corrijo, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un revolucionario es institucionalizarse. El único partido revolucionario institucional es el de México y ya sabemos lo que pasó cuando se corrompió, y bueno, etcétera, claro, etcétera. Esa es una arista. La otra arista es que uno soñaría con un establecimiento académico, con una universidad donde no fuera necesario el orden y la división del conocimiento y el orden y la división de las prácticas académicas como existen ahora. Entonces, ojalá en algún momento esa escisión entre universidad y la división al interior de los cotos de casa de las disciplinas o de conocimientos más transdisciplinarios, ojalá ya no fuese necesario esas cosas. Entonces, sería maravilloso un mundo donde el pensamiento crítico no necesitara de estudios culturales. Sería maravilloso un mundo donde el conocimiento no necesitara de esas divisiones y esas jerarquizaciones entre la universidad y la gente en general. Entonces, también ojalá no fuera necesario este tipo de preocupaciones de por qué y para qué hacemos lo que hacemos. Hay un auge nuevo, renovado sobre los estudios culturales. Hablábamos hace poco que varias universidades están planteando no solo nuevas maestrías, sino que doctorados en ciencias sociales y humanidades están tomando el rumbo de los estudios culturales. Contrario a lo que pasaba hace algunos años. Yo recuerdo que hace unos años el Congreso de Antropología organizó un simposio central en torno a los estudios culturales y había un debate muy fuerte. ¿Tú ves alguna nueva pista en esa renovación o piensas más que tiene que ver con la sedimentación o la concreción de una comunidad de gente trabajando en torno a los estudios culturales? Estás pensando en el 2003 en Manizales. Estoy pensando en Carlos Reynoso, sí. Sí, claro. A ver, yo siento que en los 90 y a comienzos del 2000 había una sospecha con el significante de estudios culturales. Y la sospecha era una sospecha basada en la idea de que los estudios culturales eran una moda estadounidense que implicaba no solamente un conocimiento light, sino también que eran políticamente
cuestionables porque implicaban una posición posmoderna. Esa sospecha tiene asideros, no es una sospecha que no tenga un asidero en el mundo. Por supuesto que hay cosas así, pero creo que ha pasado en América Latina sobre todo un acercamiento a otras tradiciones de los estudios culturales como la de Stuart Hall, Birmingham, y lo que eso significa una relectura y una manera de volver a ver lo que se ha hecho desde América Latina, llámese o no estudios culturales, como para repotenciar, para habilitar, para generar espacios institucionalizados donde estudios culturales tenga cabida. Entonces creo que esa sospecha de los 90 se ha ido como decantando, y sin que eso no sea una cosa que no debamos tener presente siempre, creo que ahora estudios culturales ya no es un significante de una moda posmoderna introducida desde Estados Unidos, sino que es un significante que habilita una serie de preguntas, discusiones, autores que son fundamentales en un establecimiento académico que cada vez más pierde el corazón, cada vez más se empobrece en función de escribir artículos en revistas indexadas o de publicar libros simplemente para posicionar el currículo de los profesores. Creo que estudios culturales puede en este momento galvanizar una promesa de que la universidad puede ser algo distinto que escribir un montón de artículos que no tienen ninguna relevancia más allá de los números que eso implica. Entonces creo que hoy hay una serie de personas que sienten que esa preocupación por la cultura y el poder, esa preocupación por una vocación política en lo que hacemos, que parezca que tengamos sangre en las venas, que los académicos hacemos lo que hacemos porque nos importa el mundo, que parezca eso por lo menos, creo que es algo que estudios culturales está como de alguna manera articulando, por lo menos en algunos escenarios. Qué bien, sí, romper la idea de la urnita de cristal en la que vivimos los profesores universitarios. Eduardo, siempre es un gusto tenerte acá. Gracias por venir y esperamos que tenerte por acá muchas veces más. Muchas gracias, Fabián. Bueno.